Un cordial saludo para todas y todos los docentes que hoy nos acompañan en este nuevo ciclo de formación. Esperamos que con la consecución de este módulo ustedes logren adquirir herramientas suficientes para modificar sus prácticas de aula y adaptarlas a estos nuevos escenarios educativos. El tema que nos convoca el día de hoy es el uso pedagógico del material de programa que conocemos con el nombre PRES. Por tanto, el objetivo general es contribuir al mejoramiento de nuestras prácticas de aula, reconociendo y apropiando la estructura didáctica sobre la cual se basa o se construye este material. Ahora bien, ¿qué lo hace un material importante e imprescindible para nuestras prácticas de aula? Es importante recordar que inicia desde una situación, problema, y de ahí se desprende los conocimientos necesarios que el estudiante deberá adquirir para volver al problema y darle una solución, y todo esto lo realiza de una forma secuencial y muy organizada. Si bien la cartilla está construida pensada en el enfoque de resolución de problemas de Polya, también se acerca y bastante al método de situaciones didácticas de Guy-Brousseau. Por tanto, hay una coherencia tanto en estructura como en intencionalidad. Si quieren saber más sobre estos dos enfoques, podrán verlos en la carpeta que se encuentra de ayuda o apoyo para este ciclo. Ahora, estas situaciones, la importancia de la situación problema es que pone al estudiante en un contexto y en un medio, de tal forma que el estudiante de forma retroactiva se comunique con el medio, extrayendo de la información que, con ayuda de un docente orientador, podrá transformarla en conocimiento. Un conocimiento que irá conectando con los diferentes referentes, tanto de la situación como de las situaciones de aplicación y de las diferentes actividades que va apareciendo en toda la cartilla. El material PRES está organizado en 4 etapas. La primera etapa es la de comprensión, que se subdivide en 3 etapas, las cuales son presentación del contexto, presentación de la situación problema y construcción del esquema. La segunda etapa la conocemos como de descontextualización. Aquí se encuentran todos los centros de aprendizaje. La tercera etapa es de resolución de la situación problema y finalmente la etapa de reflexión. En esta diapositiva podemos ver una situación problema que se trata sobre la búsqueda del octavo enanito. Si vamos a revisarlo bajo la etapa de comprensión, lo primero que debemos hacer es la presentación de un contexto. Aquí se va a reconocer los conocimientos o los saberes previos que nuestros estudiantes tienen antes de enfrentar el problema. Se espera también que el docente pueda utilizar herramientas de ayuda audiovisual para poder llegar y dar algunos elementos claves para que el estudiante logre conectar luego con la situación. Por tanto, en este mismo ejercicio le están dando la opción al docente que o bien tome el cuento de Blancanieves y de los 7 enanitos o un video corto que hable sobre esto, y de ahí se desprende unas preguntas cotidianas que logren identificar previamente esos pequeños elementos que le darán contorno a la meta de búsqueda o de adquisición o de solución de este problema. Luego tenemos la presentación de la situación problema. Una vez se haya realizado estas actividades, pasamos a la lectura grupal de la situación problema con nuestros estudiantes. De esta situación problema debe desprenderse en la tercera subetapa la construcción del esquema de solución. Esta construcción del esquema el docente debió haberla realizado previamente a la clase. Una vez el docente la realice con sus estudiantes, dialogan sobre, primero, la meta principal. Para este caso, la meta principal es convertirse en el octavo enanito. Y los elementos claves son los que iremos ubicando alrededor de esta meta que le darán, como dijimos antes, un contorno a este problema. La segunda etapa es de descontextualización. Como se dijo, aquí se encuentran todos los centros de aprendizaje. Podemos ver en el lado derecho de la pantalla, la presentación, un centro de aprendizaje donde se utiliza material manipulativo.
A nivel general, casi todos los centros de aprendizaje inician desde una fase manipulativa, desde el aprendizaje de las matemáticas, y va desarrollando toda esta secuencia hasta llegar a un lenguaje simbólico. Esto lo hace de forma muy organizada y, ¿por qué no, orgánica? Aquí podemos ver la etapa de descontextualización respecto a los centros de aprendizaje. Tenemos así 4 sesiones, desde donde la primera haremos una enseñanza explícita, que es con el uso de material concreto, la fase manipulativa de las matemáticas, e iremos avanzando hasta la situación de aplicación. En la ejercitación, el estudiante ya debe tener un lenguaje o un conocimiento más simbólico de las matemáticas para poder comunicar sus soluciones y aplicar este nuevo conocimiento a una situación de aplicación. La descontextualización es una oportunidad de sacar al estudiante de la situación problema y desarrollar todos los conocimientos que sean pertinentes, y que al final sea el estudiante quien logre conectar esos conocimientos con lo que requiere para darle solución al problema. Tenemos la tercera etapa, que es la de resolución de la situación problema. Aquí inicialmente volvemos al esquema inicial. Recuerden que ese esquema nos está dando las orientaciones y los elementos claves para poder desarrollar los centros de aprendizaje. Una vez se retome el esquema de resolución y se analice con los estudiantes, cada uno va a crear su propia ruta de trabajo. Una vez cree su propia ruta de trabajo con los conocimientos adquiridos, evaluando siempre el proceso, entonces los estudiantes empiezan a resolverlo. Y en este resolver deben también pensar en la mejor forma de comunicar todo su procedimiento. Y luego pasamos a la cuarta etapa, que es de reflexión. Aquí el docente puede generar una serie de preguntas que indaguen por las sensaciones, fortalezas y debilidades que el estudiante tuvo mientras realizaba cada uno de los ejercicios. Recuerden, profes, que esas preguntas deben de indagar por el proceso y no solo por el resultado. Ahora bien, esa cartilla es un material bastante abierto. Eso significa que ustedes, si en estos momentos tienen prácticas de aula, pueden tomar los centros de aprendizaje entendidos como unidades de aprendizaje para aplicarlas en este proyecto educativo. No así para la realización de la situación problema. Es decir, si ustedes inician con la situación problema, deberán recorrer con los estudiantes todos los centros de aprendizaje para volver a la situación problema. Eso es todo. Espero que les haya servido la información y nos veremos en el próximo módulo. Muchas gracias.